Hoy queríamos charlar sobre los empleados de la construcción, un convenio que realmente abarca mucha gente en todo el país y que es un sector sumamente dinamizador. En primer término, destacar que este conjunto de trabajadores tiene una jornada laboral semanal reducida, es decir, no de 48 horas como prevé la ley de contrato de trabajo, sino de 45 horas semanales. A los fines de controlar justamente la jornada de trabajo, la jornada diaria, el empleador, uno de los deberes que tiene al comienzo de la relación laboral es entregarle al trabajador la libreta o las tarjetas correspondientes de horarios, donde el trabajador va a registrar diariamente tanto su ingreso como su egreso. Si la jornada laboral se cumple de 9 horas diarias como normalmente acontece y esta jornada es de horario continuo, es decir, de la mañana a la tarde sin descanso, el trabajador va a tener derecho de gozar durante el transcurso de la misma, al promediar aproximadamente la misma, de 20 minutos diarios para justamente tomar su refrigerio. Otro aspecto importante es que este refrigerio normalmente la empresa se lo tiene que dar, es decir, tiene que dar una vianda de comida diariamente para que el trabajador cubra sus necesidades. Otro punto sumamente importante de este conjunto de trabajadores es que justamente tiene un fondo de cese laboral, es decir, el régimen del despido, de la finalización de la relación laboral no es común, no es el ordinario de todo el conjunto de trabajadores, sino que es diferenciado. ¿Cómo se lleva adelante este fondo de cese laboral? El empleador le va a entregar la libreta del cese laboral de los aportes correspondientes al comienzo de la relación laboral. Si el trabajador no la tiene porque es la primera vez que ingresa a la construcción, se la tienen que hacer, le tiene que brindar todos los elementos y los datos necesarios, tanto del trabajador como de su familia, para que el empleador los denuncie y en tiempo y forma le entregue la libreta. En esta libreta de aportes del Fondo del Cese Laboral va a recibir durante el primer año de vigencia de la relación laboral unos aportes equivalentes al 12% que van a suplantar la indemnización para el momento del cese de la misma. Durante el primer año, como dije, equivale al 12% de los aportes del salario por todo concepto, es decir, no solamente se toma el salario básico del trabajador, sino también los adicionales, como por ejemplo la asistencia perfecta o la antigüedad. Esta masa salarial va a aportar entonces el 12% durante el primer año, que al finalizar el mismo se reduce, es decir, cuando el trabajador comienza el segundo año de vigencia de su relación laboral, este aporte se reduce al 8%. Todas estas sumas de dinero que mes a mes el empleador le vaya depositando en una cuenta bancaria, cuando llega el despido del trabajador, es decir, la finalización de la relación laboral, el empleador va a tener que devolverle esta tarjeta, esta libreta o tarjeta del Fondo de Cese Laboral y con la misma el trabajador concurre al banco donde le hicieron los depósitos y toma toda esta cantidad de dinero que va a ser las veces de indemnización. Esto es muy importante porque hemos encontrado con que normalmente, si bien las relaciones laborales se encuentran registradas, al momento del cese no se encuentran depositados esta masa salarial, entonces el trabajador se encuentra que no tiene, por así decirlo, la indemnización correspondiente y hay que hacer todos los reclamos pertinentes. Otra característica muy importante de este conjunto de trabajadores es el adicional por presentismo o por asistencia perfecta, que es muy superior al resto de los convenios colectivos. Es decir, estos trabajadores de la construcción, el adicional que tienen por asistencia perfecta equivale al 20% del salario básico. Fíjense lo importante y lo importante que es este porcentaje, ya que en el resto de los trabajadores, como vimos, normalmente es del 8 o el 9%. Aquí es del 20%. Entonces, si el trabajador no se ausentó de su lugar de trabajo por ninguna causal durante todo el transcurso del mes o solamente tuvo esas inasistencias que pueden darse como por ejemplo enfermedad, etcétera, va a tener que percibir además de su salario básico este adicional por asistencia perfecta y así va a poder homogeneizar y controlar su salario. Este conjunto de normas son las que principalmente diferencian este conjunto de trabajadores del resto. Y un punto muy importante de estos trabajadores que normalmente se ven afectados a tareas donde justamente la ropa del trabajador reviste importancia, ya que debe realizar tareas sucias con muchos elementos como tierra, etcétera. El empleador le va a tener que entregar a partir del 6º mes de vigencia de la relación laboral 2 juegos de ropa por año. Si el empleador, por alguna circunstancia, no le entregare este juego de ropas, la misma va a poder ser reemplazada por dos jornales diarios a favor del trabajador.
Por último, y dado justamente la circunstancia que nos encontramos, recordemos que en el mes de julio tuvimos el último incremento salarial y a modo ejemplificativo, para que ustedes puedan controlar, diremos que el salario básico de por ejemplo, de un ayudante, que es la principal categoría al comienzo de la relación laboral, ronda los 590 pesos por hora. El medio oficial, por así decirlo, que es otra categoría sumamente importante, se elevó a 643 pesos y el oficial, que es un puesto un poco más preparado y con más preparación, se elevó a 698 pesos la hora básica de convenio. Estos salarios son mínimos, deben respetarse en base a la cantidad de horas trabajadas en la semana y así en el mes. El trabajador, multiplicando esa cantidad de horas por los importes horarios, le va a dar el salario básico que le corresponde, a lo que debe adicionarle el adicional por asistencia perfecta. Espero que les haya servido este pequeño pantallazo y cualquier necesidad que tengan, el estudio jurídico Goniat está a su disposición.